Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Este pasaje que está en el Salmo 139, pues nos hace recuerdo de todas las ciencias morfológicas, donde nos mencionan al embrión de embriología, a los tejidos de histología y a todas aquellas estructuras que han sido puestas por Dios en nuestro cuerpo, sin faltar. Estamos en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica. En el Departamento Facultativo de Ciencias Morfológicas, nuestra cátedra es Anatomía Humana y veremos en este acápite las generalidades del sistema nervioso. Quien les habla es el doctor José María Ortiz Rodríguez, docente titular emérito de la Cátedra de Anatomía, especialista en anestesiología y psicopedagogía, evaluación y gestión en educación superior en salud, presidente actual de la Asociación Boliviana de Anatomía. Cuando nos enfrentamos a conocimientos nuevos y especialmente cuando se trata del sistema nervioso central, pues muchas veces nos sentimos así, como si todo fuera chino. Sin embargo, cuando nosotros aprendemos anatomía, pues no leemos el idioma, leemos la anatomía. Aquí dice corteza cerebral, aquí también dice corteza cerebral de la cara dorso medular, aquí dice sustancia blanca, aquí dice lóbulo temporal, aquí dice núcleo lenticular, aquí dice putamen, aquí dice globo pálido. Aquí dice núcleo subtalámico de Lewis. Entonces, así sucesivamente podemos ir leyendo la anatomía sin importar el idioma en el cual esté etiquetado. Pues ese es nuestro objetivo, que todos los estudiantes puedan leer la anatomía. En el sistema nervioso, pues vemos que es el que gobierna todas las actividades del organismo, voluntarias e involuntarias. El sistema nervioso nos permite hacer este tipo de coordinaciones motoras que, sin embargo, tienen un gran componente de pensamientos, es decir, de actividad del sistema nervioso central para la realización de este tipo de actos y cualquier otro tipo de actos en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo está formado el sistema nervioso en general? En el sistema nervioso vamos a encontrar una parte central formada por el encéfalo y la médula espinal que se encuentra en el conducto raquídeo y en el cráneo, que van a conformar el sistema nervioso central. Partiendo de esta estructura que es el sistema nervioso central, encontraremos una serie de nervios periféricos que son en total 12 pares desprendiéndose del tallo cerebral y del cerebro. Son 31 pares de nervios raquídeos desprendiéndose de la médula espinal y que conforman lo que se conoce con el nombre de sistema nervioso periférico. Y pues a ellos los unimos al sistema nervioso autónomo, formado por dos componentes, el sistema nervioso simpático o de estrés y el sistema nervioso parasimpático. Esta es una imagen que nos está mostrando la cara posterior de todo el sistema nervioso central, con sus hemisferios cerebrales, los hemisferios cerebelosos, la médula espinal, y la cara anterior con los hemisferios cerebrales, el tallo encefálico o tronco encefálico, los hemisferios cerebelosos y la médula espinal, visto por delante y visto por detrás. En el sistema nervioso central, entonces, vamos a encontrar en primer lugar al encéfalo formado por los hemisferios cerebrales. En segundo lugar, el tallo cerebral formado por el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo. Y por último, como tercera estructura del encéfalo, encontraremos al cerebelo o cerebro pequeño. Pues, ¿cuáles son los procesos de pensamiento?
Los procesos de pensamiento comienzan pues cuando este joven visualiza a esta señorita y pues esa visión hace que los conos y los bastones conviertan el estímulo lumínico en estímulo eléctrico que va por las vías ópticas hasta el área 17 de Brodmann. Al área 17 de Brodmann llegan las sensaciones visuales, los estímulos eléctricos, y luego se produce la integración del área 17 de Brodmann, pues hay conexiones con el sistema límbico que regula las emociones y el sistema límbico reacciona de acuerdo a una emoción y emite indicaciones a la corteza motora y la corteza motora hace que este joven actúe y lleve flores a esta señorita. En los hemisferios cerebrales vamos a encontrar que tienen diferentes funciones, tanto el izquierdo como el derecho. En primer lugar, a nivel motor, el hemisferio cerebral izquierdo controla el lado derecho del cuerpo y viceversa, el hemisferio cerebral derecho controla el lado izquierdo del cuerpo. A nivel del hemisferio cerebral izquierdo, que podríamos llamar que es el hemisferio lógico matemático, encontramos funciones como son la del razonamiento, la de la inteligencia verbal, es decir, el hablar, articular las palabras con fluidez, la capacidad de escritura, la capacidad lógico-matemática, y las capacidades científicas e investigativas. En cambio, en el hemisferio cerebral derecho encontramos funciones como la intuición, como la imaginación, la inteligencia artística, encontramos también pues el cerebro musical y encontramos el cerebro que puede pues detectar la altura, la profundidad de las estructuras o de los espacios para estimar si algo entra dentro de determinado espacio. Entonces se podría decir que el hemisferio cerebral izquierdo es materialista y el derecho más o menos es espiritual. Y aquí están desglosadas precisamente las acciones de los hemisferios cerebrales. El izquierdo es lógico, realista, lineal, analítico, preciso, estratégico, práctico, matemático, controlado. En cambio, el derecho es poético, del espíritu libre, aventurero, apasionado, divertido, arriesgado, artístico, creativo y sensual. Pues las actividades científicas con funciones de las neuronas superiores son parte de la integridad también de las actividades físicas. Ambas actividades deben estar completamente articuladas y equilibradas. Vean ustedes como esta jugadora para realizar el mate en la pelota de voleibol, pues tiene que calcular a la altura a la que se le está levantando el balón y pues para eso utilizará la visión y el sistema de profundidad de visión en 3D y pues para golpear la pelota empleará la fuerza y por el contrario estas tres que se están oponiendo a que el balón caiga en su cancha deberán también calcular la altura y la distancia que hay entre sus manos y el balón. Tenemos aproximadamente 100.000 millones de neuronas. 100.000 millones de neuronas. Y cada una de estas 100.000 millones de neuronas crea aproximadamente 1.000 conexiones con otras neuronas, es decir, 1.000 sinapsis, lo cual va a ser un total de más de 1 billón de conexiones muy necesarias para el desarrollo del pensamiento y que se puede estimular diariamente por medio de la lectura y el aprendizaje de cosas nuevas. La capacidad del cerebro realmente es muy grande, 2,5 petabytes. Y si nosotros nos ponemos a pensar que un petabyte es igual a 1 millón de gigabytes, pues veremos que la capacidad de nuestras 100.000 millones de neuronas es muy grande. Y pues Howard Gardner, un autor apasionado por esto de las inteligencias, ha hecho un estudio muy profundo y ha publicado este estudio donde propone que nosotros tenemos estos tipos de inteligencia que son 8. En primer lugar, tenemos una inteligencia lingüística que nos sirve pues para el lenguaje fonético
ya nos puede servir para ser oradores y los médicos pues debemos ser oradores porque enseñamos, presentamos pacientes en medio de una junta médica a otros médicos e incluso en otras situaciones médico-legales. La inteligencia lógico-matemática para discernir esquemas, lógicas, y pues dice que debería ser empleado por los científicos y matemáticos, pero en medicina, pues nosotros somos capaces de discernir y realizar esquemas quirúrgicos, esquemas de manejo de una sala de terapia intensiva, esquemas de manejo de un quirófano. Sí. Ahora, la inteligencia espacial, pues nos permite percibir con precisión todo lo que llega a través de la vista, del oído, de todos los sentidos, ¿no? Entonces dice que los artistas y arquitectos deberían desarrollar esta capacidad espacial, pues nosotros desarrollamos esta capacidad espacial cuando hacemos cirugías laparoscópicas. Entonces, qué importante es también para el médico esta. Y la inteligencia musical nos permite fácilmente producir y apreciar ritmo, tono, timbre de las formas de expresión musical. Hay gente pues que puede estudiar y detener más fácilmente cualquier conocimiento cuando estudia con música y hay otros que no. Los que tienen la inteligencia musical pues relacionarán todo con la música. La inteligencia corporal y cinética es la habilidad para pues controlar movimientos que podemos aprender a lo largo de nuestra vida y pues dice que esta inteligencia corporal es propia de los atletas, bailarines, escultores. Vean ustedes, escultores. No toman en cuenta los médicos que tenemos que aprender movimientos muy precisos para realizar incisiones, suturas, movimientos para realizar exámenes diagnósticos semiológicos que pues hacen que nosotros necesitemos también desarrollar esta inteligencia corporal cinética. La inteligencia interpersonal es la capacidad de relacionarse fácilmente con las demás personas y mejor si nos podemos relacionar con muchas más personas, propia de los consejeros, líderes y políticos. Miren ustedes, un médico debe ser líder, fundamentalmente líder. Y pues cuando nosotros trabajamos en equipo, estamos pues utilizando esta inteligencia. La inteligencia intrapersonal es todo lo contrario, ¿no? Es la inteligencia por la cual nosotros aprendemos mucho mejor estando solos, que diseñamos algunos aspectos de todo lo que hemos visto estando solos. Entonces, también debemos tener este tipo de inteligencia los médicos y por último, la inteligencia naturalista que viene con el sistema de todo lo que nos rodea en el ambiente. Hay personas que pueden estudiar muy bien, pues en un jardín, en la calle, en el campo, rodeados de todos los ruidos que hay y que son propios del campo. Y hay personas que no pueden hacerlo eso. Entonces, las personas naturalistas y las personas musicales se aplican estas inteligencias especialmente en el momento de estudiar. Pues juntando todas esas inteligencias se llega a tener una inteligencia integrada, que es la inteligencia emocional. Con la inteligencia emocional podemos llegar a manejar las relaciones y las habilidades sociales. Y pues para eso debemos conocer nuestras propias emociones, debemos tener autoconciencia de cómo somos realmente. Pues con la inteligencia emocional podemos manejar las emociones. Es decir, si estoy realmente muy apenado y muy triste por alguna situación adversa, pues como se dice coloquialmente, hacemos de tripas corazón y seguimos trabajando. La inteligencia emocional es la que nos motiva. Dale, dale, tú puedes. Y la inteligencia emocional nos hace reconocer las emociones de las demás personas. Eso se llama empatía. Ya y se pensaba que esta cualidad era solamente de los humanos, ahora se está viendo que algunos animales tienen esto. Y pues así podemos manejar nuestras relaciones con mayor facilidad. Otro tipo de inteligencia, pues es, ahí está la inteligencia emocional, que se encuentra
físicamente localizada en este centro de las emociones que es el sistema límbico. Ahí es donde se integran las emociones y ahí es donde nosotros reaccionamos con algún tipo de conducta ante los estímulos. Ya puede ser enojo, ya puede ser indiferencia o puede ser alegría. Cualquiera de esas tres reacciones es una reacción emocional. Y pues esta diapositiva es bastante antigua, no es muy moderna, sin embargo, desde hace muchos años atrás ya estábamos hablando de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial que hoy en día se está poniendo en boga, pero que ya la hemos conocido nosotros por lo menos unos 15 años atrás. ¿Y qué nos dice Colosenses 1, capítulo 9 y 10? Por lo cual también nosotros, Pablo, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, la voluntad de Dios y de Cristo, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿En qué consiste esta inteligencia espiritual? En andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa es la inteligencia espiritual que es muy necesaria en nuestras vidas. Y aquí tenemos una definición de lo que es la inteligencia de Myers, el año 2010, que nos dice que la inteligencia es la cualidad mental que consiste en la habilidad de aprender, hemos subrayado, de la experiencia. ¿Para qué? Para resolver, también subrayado, problemas y subrayado, utilizar el conocimiento para adaptarse a situaciones nuevas. Esta es una de las mejores definiciones que hemos encontrado de inteligencia, la cual tiene pues su desarrollo en el sistema nervioso central, especialmente en el cerebro y en la corteza cerebral. Ya hemos mencionado que el sistema nervioso está compuesto por el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico con los pares craneales y los 31 pares raquídeos y el sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. El sistema nervioso se origina pues en el disco germinativo trilaminar a nivel del ectodermo cuando se forma un surco neural. El surco neural del ectodermo va haciendo que células ectodérmicas se introduzcan hacia el mesodermo. Ahí están las tres capas, ectodermo, mesodermo y endodermo. Y esas células que se han originado en el ectodermo, que es lo de afuera, que forma la piel, pues esas células ectodérmicas se invaginan y van formando este tubo surco neural, en primer lugar, rodeado por las crestas neurales. Y finalmente, ahí está nuevamente el surco neural, las crestas neurales, y lo que va quedando dentro del mesodermo, de este ectodermo que ha migrado, se va diferenciando pues en células nerviosas. Se forma una placa neural, se forma un surco neural y estas crestas neurales se fusionan y van a formar finalmente este que es el tubo neural. Este tubo neural, pues, tiene orificios como cualquier tubo, ¿no? De entrada y de salida, podríamos decir. Tiene uno rostral, que es el neuróporo anterior, y uno caudal, que es el neuróporo posterior. Este tubo se cierra completamente el día 27, ¿no? Porque se cierra el neuróporo posterior. Empieza a cerrarse el día 25, aproximadamente, cuando se cierra el neuróporo anterior, que está a nivel de la cabeza, en un periodo de 18 a 29 somitas. Y una vez que ya se ha cerrado y se ha diferenciado el tubo neural, pues vemos que algunas de las células de las crestas neurales migran lateralmente y van a formar los ganglios raquídeos dorsales. ¿Cuáles son las diferentes células que se originan en estas células del tubo neural? Pues vamos a encontrar en primer lugar que tiene una capa marginal donde se origina la sustancia blanca, una capa media, la más importante, donde se originan las neuronas, una capa ependimaria que está limitando profundamente a la capa media y superficialmente a este espacio que es el
conducto neural. Además, el tubo neural está rodeado de un tejido mesenquimatoso que está muy en relación también con el tubo neural. ¿Qué se origina en la cresta neural? En la cresta neural se originan pues las células de las leptomeninges, entonces la pía madre y la aracnoides, neuronas y glía de los ganglios craneales, se originan las células cromafines de la médula de la glándula adrenal o suprarrenal, las células de Schwann que van a producir la mielina, ¿ya? Y algunas células capsulares se originan en la cresta neural. También se originan las neuronas de los ganglios, las neuronas de los ganglios paraviscerales en el estómago, en el duodeno y ayuno ilion, que son vísceras. Encontramos algunos ganglios periféricos que son autonómicos, que están muy cerca de los órganos. Pero la mayoría de esas neuronas autónomas se encuentran en los ganglios simpáticos paravertebrales. Luego se origina también en la cresta neural las neuronas y la glía de los ganglios espinales, o sea, de los 31 pares raquídeos. Y por último se originan los melanoblastos de la glándula pineal o epífisis. Pues el tubo neural, una vez cerrado, y con sus crestas separadas, se va a diferenciar en lo que se conoce con el nombre de vesículas cerebrales primitivas o primarias, que son yendo de adelante hacia abajo, de arriba hacia abajo, el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Ahora, al continuar la neurulación o desarrollo del sistema nervioso central, el prosencéfalo se diferencia en dos vesículas cerebrales secundarias que son el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo permanece llamándose mesencéfalo incluso hasta la vida adulta. Y el romboencéfalo se diferencia cranealmente en el metencéfalo y caudalmente en el mielencéfalo y más abajo se continúa con la médula espinal. El mesénquima, aquí está el mesénquima que rodea al tubo neural, está dando origen a las meninges. Aquí tenemos la piel, el periósteo, el cráneo, y ahí están las meninges protegiendo el sistema nervioso central, este que es la dura madre en verde. Debajo de la dura madre está la aracnoides, debajo de la aracnoides este es el espacio subaracnoideo, y profundamente tapizando directamente al sistema nervioso se encuentra la pía madre. Ahí están precisamente las tres meninges mencionadas, dura, aracnoides y pía madre. Bueno, ¿cuáles son entonces las estructuras que derivan de cada una de las vesículas cerebrales secundarias o definitivas? De esta, que es el telencéfalo, se van a originar los hemisferios cerebrales y las cavidades que tienen dentro, que son los ventrículos laterales. De esta, que es el diencéfalo, se originan el tálamo óptico, el hipotálamo, la glándula pineal, el metatálamo y el ventrículo medio, que no estamos viendo ninguna de esas estructuras aquí. De el mesencéfalo, por delante los pedúnculos cerebrales, por detrás la lámina cuadrigémina y entre los dos el acueducto de Silvio. Del metencéfalo, por delante la protuberancia o puente y por detrás el cerebelo y entre los dos el cuarto ventrículo. Y por último, del mielencéfalo, la médula oblongada o bulbo raquídeo que se continúa hacia abajo con la médula espinal. Ahí está los derivados del telencéfalo. Estamos viendo la cara dorsolateral de los hemisferios cerebrales con sus circunvoluciones y lóbulos. Estamos viendo la cara medial de los hemisferios cerebrales. Estamos viendo un corte coronal de los hemisferios cerebrales y ahí tenemos uno, dos hemisferios cerebrales, ventrículos laterales, sustancia gris central, sustancia gris en la periferia y en este corte estamos viendo estos espacios que hay dentro de los hemisferios cerebrales y que son los ventrículos laterales. El diencéfalo pues se encuentra en la parte central profunda de los hemisferios cerebrales. Ahí está. Consta del tálamo, del metatálamo, del hipotálamo, del subtálamo y del epitálamo. Y ahí estamos viendo precisamente el hipotálamo con sus neuronas
secretoras. Ahí está el tálamo óptico, ahí está el metatálamo, ahí estaría la glándula pineal y por aquí el subtálamo. Qué importante e interesante es aprender todo aquello, puesto que tiene mucha aplicación. Por ejemplo, aquí tenemos el mesencéfalo, que hemos dicho que permanece llamándose mesencéfalo incluso hasta la vida adulta. Y por detrás del mesencéfalo nos presenta esto que se llama lámina cuadrigémina, en cuya rama superior se apoya pues, esta glándula pineal o epífisis, que está en control de los pinealocitos, ¿no? Y por delante, en el mesencéfalo encontramos esta estructura y esta otra estructura que parecería que están introduciéndose en los hemisferios cerebrales y que se llaman pedúnculos cerebrales. Entre estos, que son los pedúnculos cerebrales por delante y esta, que es la lámina cuadrigémina por detrás, encontramos este orificio que es el acueducto mesencefálico. El metencéfalo va a producir por delante este abultamiento que es la protuberancia. Estos son los pedúnculos cerebrales y esta es la protuberancia que se desarrolla en el metencéfalo. Ahí está la protuberancia en este corte vertical del tronco encefálico y por detrás se origina el cerebelo, que es todo esto. Ahí está el cerebelo con su vermis y sus hemisferios, cuyo nombre significa cerebro pequeño. Y el mielencéfalo pues va a dar origen al bulbo raquídeo. Aquí estamos viendo una cara anterior del bulbo raquídeo, aquí vemos la cara posterior formando parte del cuarto ventrículo y aquí vemos la cara lateral donde encontramos la oliva vulvar. Este es el surco bulbopontino o bulbo protuberancial, que es el origen aparente de varios pares craneales, el séptimo, el octavo, el sexto, el séptimo y el octavo. Y en la cara lateral del bulbo, pues característicamente nos encontraremos con esto, que es la oliva vulvar. ¿Cuál es la estructura íntima del sistema nervioso central? Pues tres tipos de tejidos: neuronas, neuroglia y sinapsis. Neuronas, neuroglia y sinapsis, aunque la sinapsis está muy relacionada con las neuronas, pero se las toma en cuenta aparte, debido a que son parte importante de la estructura del sistema nervioso central. Pues la neurona está constituyendo la sustancia gris cuando se acumulan, ¿no? Una neurona típica es esta que estamos viendo aquí, que es la que presenta un cuerpo, las dendritas o prolongaciones cortas y un axón o cilindro eje alargado, muy largo. Algunos cilindro ejes tienen que ir desde la corteza cerebral hasta la médula espinal, imagínense ustedes. Ahí vemos la sustancia gris que está formado por neuronas en la corteza cerebral, en la parte central de los hemisferios cerebrales, en la corteza cerebelosa, en la parte central del cerebelo, y en la médula espinal es al revés. La parte periférica es sustancia blanca y la parte central es sustancia gris. Pues las neuronas de sustancia gris son acúmulos de sustancia gris que se encuentran, ya hemos dicho, en la corteza o pueden estar a nivel central, como esto que es el tálamo óptico y esto que es el núcleo caudado. Núcleos como estos, por ejemplo, que corresponden al núcleo motor del facial, el núcleo salival superior y núcleo lacrimomuco-nasal. Núcleos como este que es el núcleo ambiguo, núcleos como este que es el núcleo de la solitario, este es el núcleo de la solitario, el núcleo sensitivo del trigémino, que se encuentran dentro del sistema nervioso central. La sustancia gris de la médula espinal también son neuronas y núcleos de sustancia gris dentro del sistema nervioso central. Y pues la sustancia blanca está formada por los axones que pueden agruparse en tractos o haces, ¿sí? Que es agrupación de fibras nerviosas, que tienen el trayecto paralelo y la misma función. Cordones, regiones de la sustancia blanca, especialmente aquí en la médula espinal, donde se encuentran varios tractos que pueden ser ascendentes o descendentes. Cordón posterior, cordón lateral, cordón anterior. Fascículos son tractos pequeños como este tracto hipotálamo hipofisario, y lemniscos son tractos que se aplanan a manera de cinta. Entonces, esas son las estructuras de la sustancia blanca. Pues esta sustancia blanca es importante porque va a conducir la,
el estímulo convertido en electricidad a través de los nervios hasta llegar al ganglio raquídeo dorsal. El ganglio raquídeo dorsal introducirá estos axones en la médula se modulará en los núcleos correspondientes y por medio de fascículos llegarán, en este caso del dolor, al tálamo óptico, al núcleo ventral posterolateral y de ahí a la corteza sensitiva donde se integrará la información del dolor. ¿Qué tipos de neuronas tenemos? Pues estas bipolares, que son propias de los receptores de los sentidos. Esta es la bipolar en los sentidos. Estas que son las monopolares con una prolongación en T, que son propias de los ganglios raquídeos dorsales. Y por último, pues las multipolares, que son las neuronas típicas que las hemos estudiado. Ahora, por su función, las neuronas pueden ser motoras, sensitivas, sensoriales, de asociación, secretoras, pigmentarias y autónomas. Entonces, el núcleo donde se acumulen muchas neuronas motoras será un núcleo motor y donde se acumulen muchas neuronas que van a producir hormonas serán núcleos secretores, ¿no? De acuerdo a lo que veamos. Este es un típico ejemplo de lo que se llama arco reflejo, donde participa en azul ya el sistema de percepción. En este caso están percibiendo el calor de esta vela, está llegando la información al ganglio raquídeo dorsal, del ganglio raquídeo dorsal a la médula espinal, y en lugar de ascender hasta la corteza cerebral para hacer consciente esta noxa que está sobre el dedo índice, aquí al medio hay neuronas internunciales o interneuronas que hacen que haya un cortocircuito y se comuniquen inmediatamente con la neurona motora y la neurona motora irá a su músculo correspondiente, este debe ser el nervio musculocutáneo, y permitirá que se contraiga el músculo o los grupos musculares para alejar la mano del peligro. Entonces aquí estamos viendo una neurona sensitiva, estamos viendo una neurona motora y estamos viendo una neurona de asociación. Las neuronas secretoras se encuentran en varios lugares, secretan hormonas, secretan mediadores químicos, secretan enzimas. En este caso, pues estamos viendo el núcleo supraóptico y el paraventricular que tienen sus axones que van a formar este pequeño fascículo hipotálamo hipofisario, puesto que de ahí es de donde se distribuyen las hormonas en el supraóptico y el paraventricular se producen en el supraóptico oxitocina y perdón, hormona antidiurética y en el paraventricular oxitocina. Muy bien. En la glándula pineal o epífisis, que adquiere este color después de la pubertad, pues se produce la melatonina, ahí encontramos neuronas pigmentarias y pues las neuronas autónomas en el mismo diencéfalo, además de haber neuronas secretoras, hay neuronas autónomas. El hipotálamo es la región del organismo y del sistema nervioso que controla absolutamente todo, todo desde el punto de vista autónomo. Regula el hambre, regula la saciedad, regula la temperatura, regula la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Entonces, el hipotálamo es un área muy importante para la supervivencia. Y pues la neuroglia, que es la parte de sostén de las neuronas, está formada por estas estructuras. En primer lugar, por los ependimocitos, que son estas células que se encuentran alrededor de las cavidades y conductos del sistema nervioso central. Los astrocitos fibrosos que se encuentran en los nervios, no los estamos viendo aquí, los astrocitos protoplasmáticos que son estos típicos ejemplos. En azul está la neurona y aquí vemos un vaso sanguíneo arterial, ¿sí? Y ahí estamos viendo el vaso venoso. Y pues estos astrocitos protoplasmáticos tienen estas prolongaciones que se unen a las arterias y a las venas, y estas otras que se unen a las neuronas. Esta es la verdadera barrera hematoencefálica. Ahí está nuevamente la barrera hematoencefálica, son estos astrocitos
protoplasmáticos, ¿sí? Que están poniendo en comunicación los vasos sanguíneos con la neurona. A través de los astrocitos protoplasmáticos es que el oxígeno y los nutrientes llegan hasta las neuronas y los productos de metabolismo de las neuronas también a través de estos astrocitos llegan a las venas. ¿Cuáles son las funciones básicas de todo el sistema nervioso central? En primer lugar, tenemos pues la transducción que puede ser a nivel de la piel por medio de los diferentes receptores cutáneos que tenemos, ¿sí? O puede ser en el globo ocular por los conos y bastones, o puede ser en la lengua por los corpúsculos gustativos. Entonces, la transducción consiste en que los estímulos que llegan hasta la piel, a la retina, a las fosas nasales, a la lengua, esos estímulos que son de diferente naturaleza se convierten en estímulos eléctricos y pueden ser transportados. Entonces, ese fenómeno es la transmisión a través de los nervios sensitivos y pues la transmisión hace que ese estímulo llegue, en este caso, a la médula espinal, donde se produce la modulación. Si es dolor y es un dolor que no va a ocasionar riesgo para la vida, pues no se le hará nada al dolor. Pero si es un dolor que va a ocasionar riesgo para la vida y es algo leve, pues de acuerdo a lo que se ha visto y percibido, la modulación hace que ese dolor se amplifique y que pueda estimular la corteza cerebral para que haya una reacción adecuada respecto a lo que se debe hacer después de haber percibido algo en el exterior. Bueno, luego de que se ha modulado, el estímulo llega al cerebro donde se percibe. Ahí se percibe conscientemente, por decir, el dolor. Y pues viene el proceso de integración, que es la comunicación del área dolorosa con todas las áreas de la corteza cerebral para tomar una conducta, ¿no? Muchas veces, si hablamos de dolor, tenemos la conducta de ir pues a la farmacia y comprar un analgésico. Pues las neuronas, al igual que la mayor parte de las células del organismo, funcionan en base a electrolitos, el sodio y el potasio, el calcio, el magnesio, y pues en este caso importante es el sodio y el potasio para mantener un potencial de reposo. El potencial de reposo son las cargas eléctricas que existen a un lado y a otro lado de la membrana celular de los axones. Una vez que haya habido el estímulo correspondiente, habrá la despolarización, ¿no? El potencial de acción y esa despolarización hará que el estímulo eléctrico se propague a través de los nervios hasta llegar a los sitios llamados sinapsis, que es el tercer componente en la estructura del sistema nervioso. Entonces, en la sinapsis habrá pues una conexión entre una neurona y otra. ¿Ya? Entre la sinapsis hay una membrana presináptica, una membrana postsináptica y una hendidura sináptica. Entonces, de acuerdo a el neurotransmisor que se esté liberando en esta hendidura, pues habrá estímulo o inhibición de la siguiente neurona en la sinapsis, que es donde se comunican las neuronas. Pues la sinapsis puede ser, como estamos viendo en este caso, axodendrítica, axoaxónica o axosomática. Sí, entonces las vesículas sinápticas es donde se van a juntar los mediadores químicos de las actividades nerviosas y pues la despolarización de la membrana hará que estas vesículas sinápticas exploten y que envíen a la hendidura sináptica sus productos, ya sean estos inhibidores o excitadores. ¿Cuáles son los neurotransmisores que encontramos en el sistema nervioso? La acetilcolina. Algunos aminoácidos como el glutamato, el ácido gamma aminobutírico, la glicina. Y aminas como la noradrenalina, la histamina, la dopamina y la serotonina, que son los neurotransmisores que encontramos en el sistema nervioso central. Pues el nervio también puede unirse con otros tejidos como es el músculo en este caso. Y vemos aquí la importantísima unión neuromuscular por la cual las neuronas motoras, por medio de sus axones, establecen unión con los músculos y la estimulación de las neuronas hará que estos músculos se contraigan.
A nivel de la piel, tenemos pues numerosos receptores que van a percibir todas las sensaciones externas. Por ejemplo, aquí tenemos terminaciones libres para el dolor, terminaciones de Pacini, cuerpos de Ruffini, discos de Merkel, ¿sí? Que nos vamos a ver sucintamente. Las terminaciones libres son abundantes en todo el organismo, disminuye su cantidad en las vísceras, pero estas terminaciones libres son especializadas en percibir el dolor. Luego tenemos los discos de Merkel que van a captar cambios en presión y en la temperatura. Los corpúsculos de Bacher-Pacini, que también son mecanorreceptores, captan también cambios de presión. Los corpúsculos de Ruffini, que detectan el calor. Los corpúsculos de Krauss o bulbos de Krauss, que detectan sensaciones de frío y el estiramiento. Y por último, los corpúsculos de Meissner, que van a estimular el tacto suave. Tenemos más receptores, como por ejemplo estos mecanorreceptores que se encuentran en los tendones. Aquí está el tendón rotuliano, en los tendones, en los músculos, en las inserciones musculares, que son pues los órganos tendinosos de Golgi y los usos neuromusculares. Los órganos tendinosos de Golgi, los usos neuromusculares, los receptores de cartílago de periósteo, son mecanorreceptores que van a mediar en la percepción de la sensibilidad profunda, ya sea consciente o inconsciente. Los medios de protección, habíamos dicho que son en el sistema nervioso central, la caja craneana y en la médula espinal es pues las vértebras que están formando la columna vertebral. Pero además de esa protección ósea, existe otra importante protección por parte de las meninges, que son la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Que estamos viendo la dura madre con su arteria meningea media. Y ahí a nivel de la médula espinal también pues va a haber esta cobertura de eh, las meninges. La pía madre es la que va directamente sobre el sistema nervioso, la aracnoides es la que está por debajo y la más superficial es esta, que es la dura madre. Como su nombre lo indica, además es dura. En esta imagen vemos el hueso por afuera y debajo del hueso encontramos pues las meninges. En este color verde claro está la dura madre. Inmediatamente por debajo de la dura madre está la aracnoides. Debajo de la aracnoides está este espacio subaracnoideo donde circula el líquido cefalorraquídeo. Y directamente sobre esto que es tejido nervioso encontraremos la tercera meninge que es la pía madre. La dura madre es la paquimeninge, la aracnoides y la pía madre son las leptomeninges. En el espacio subaracnoideo discurre el líquido cefalorraquídeo. Esto que está pintado en café es el espacio subaracnoideo. Pero además el líquido cefalorraquídeo discurre y circula por los ventrículos laterales, es decir, las cavidades, ventrículos laterales, ventrículo medio, acueducto de mesencéfalo, el cuarto ventrículo, acueducto del epéndimo. Por todos esos espacios discurre el líquido cefalorraquídeo, que se produce en los plexos coroideos superiores y en los plexos coroideos inferiores. El líquido cefalorraquídeo es un ultrafiltrado del plasma encargado de la nutrición de los ependimocitos que se encuentran cerca de sí y de la protección mecánica del sistema nervioso central. Se produce entre 0,3 a 0,4 mililitros por minuto. 500 mililitros de líquido cefalorraquídeo se producen en 24 horas. 10 a 60 mililitros es el volumen de líquido cefalorraquídeo en los niños. La producción es pues variable en el día y cuando más se produce es en la mañana. Los compartimientos, ya hemos dicho, los ventrículos, los espacios cisternales en el cráneo y los espacios subaracnoideos espinales. Ya hemos visto esto, donde encontramos pues los plexos coroideos, donde se produce el líquido cefalorraquídeo,
Y aquí está el espacio subaracnoideo donde discurre el líquido cefalorraquídeo. Y estas son las granulaciones subaracnoideas donde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo, puesto que es un líquido dinámico que se produce y se reabsorbe. Un desequilibrio de la reabsorción produciría pues un aumento de la presión por el líquido cefalorraquídeo y en caso de que se trate de un neonato produciría una gran hidrocefalia. El sistema nervioso autónomo, compuesto por el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. El simpático está expresado en las partes laterales de la columna vertebral por esta serie de ganglios simpáticos, ganglios nerviosos simpáticos, tres cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros, un coxígeo, y algunos componentes de algunos pares craneales, como el tercer par craneal, el séptimo par craneal, el noveno par craneal y el décimo par craneal, que es el máximo representante del parasimpático, y además por los segmentos medulares sacros 2, 3 y 4, que también van a generar componentes parasimpáticos. Aquí estamos viendo además, dentro del sistema nervioso autónomo, estos plexos, el plexo celíaco, el plexo mesentérico superior, el plexo gonadal, el plexo renal, el plexo mesentérico inferior, que tienen estos ganglios nerviosos y que están formados por elementos simpáticos y parasimpáticos. Aquí vemos los ganglios celíacos o semilunares, por ejemplo, que están recibiendo el nervio vago parasimpático, y están recibiendo los nervios esplácnicos, que son simpáticos. Por lo tanto, estos plexos que se forman alrededor de estas arterias del abdomen para dirigirse a los órganos efectores son plexos mixtos que contienen fibras simpáticas y parasimpáticas. Y los nervios que llegan a los órganos, pues forman dos plexos, un plexo submucoso y un plexo mioentérico. El plexo mioentérico y el submucoso también contienen fibras simpáticas y parasimpáticas. En el caso del intestino, las fibras simpáticas inhiben el peristaltismo y las parasimpáticas excitan. Es el único lugar donde el parasimpático excita. En el plexo submucoso, el sistema nervioso simpático inhibe la secreción de las glándulas del tubo digestivo y, por el contrario, el sistema nervioso parasimpático excita la producción. En el sistema nervioso simpático vamos a encontrar pues que se encuentran neuronas simpáticas en las astas laterales de la médula espinal y a través de la raíz anterior llegan hasta estos ganglios raquídeos paravertebrales por medio de ramicomunicantes blancos y envían por medio de ramicomunicantes grises hacia el nervio raquídeo correspondiente sus fibras. Aquí estamos viendo el sistema nervioso simpático con sus tres ganglios cervicales, sus 12 ganglios torácicos, sus 5 ganglios lumbares y sus 5 ganglios simpáticos sacros, y de ahí van partiendo ramas que van a dirigirse a los plexos que les he mencionado para inervar las vísceras. Como habíamos mencionado, el parasimpático está compuesto por el tercer par craneal, el séptimo par craneal, el noveno par craneal, el décimo par craneal que abarca incluso hasta el colon, ¿ya? Y los segmentos sacros 2, 3 y 4 que van a proporcionar inervación parasimpática a las vísceras de la pelvis fundamentalmente. Ahí tenemos precisamente la cadena o tronco simpático lumbar, ahí tenemos el tronco simpático sacro. Ahí está el nervio vago dirigiéndose, vean, hasta el estómago y luego pasa incluso hasta el colon. Pues todo esto que hemos visto es la parte general del sistema nervioso. En el lote correspondiente ya veremos todos los detalles y llegaremos a comprender exactamente cómo es que se producen este tipo de movimientos. Muchísimas gracias por su atención.